Él es sociólogo especializado en asuntos sindicales, donde ejerce profesionalmente por muchos años. Ha trabajado fuertemente en el mundo minero. Cuenta con una importante experiencia en política local, donde ha ejercido cargos de confianza en el área de cultura. Ha sido además concejal en la municipalidad de Calama. Es columnista del Mercurio de Antofagasta y Calama. Hoy es el productor general del proyecto La Cosa Nostra, lo que compatibiliza con su trabajo de asesoría sindical. Estamos hablando de don Darío Quiroga, su tiempo, maestro, 10 minutos, como dijimos, totalmente relativos. Acá esto es una cápsula del tiempo donde nos damos el espacio para poder fomear con tranquilidad, así que, por favor, cuente con esta humilde tribuna. Está bien, pero en todo caso debo decir que tengo una carne mechada en el fuego, así que no, está perfecto que nos ajustemos a los tiempos. Oye, gracias por la invitación nuevamente. Ha sido súper interesante además este formato, escuchar a Mario, escuchar a Camila. Yo creo que déjame partir con un par de comentarios respecto a lo que han señalado. Yo creo que sí, Mario, efectivamente tu presentación va a ser en cierto sentido la más fome, pero de verdad, súper interesante y súper interesante ese tipo de trabajo. Yo creo que efectivamente hay que perseverar y hay que efectivamente buscarle bordes, porque además en eso, a veces incluso desde los propios sectores alternativos, impugnadores de la misma izquierda, a veces como que un cierto desdén por los estudios de las ciencias sociales. Y la verdad que es súper clave, porque en el fondo permite ir abriendo cosas que si no, de pronto incluso en la propia lectura, en este caso el texto, no aparecen. Así que de verdad yo creo que está súper interesante y además el tema de las nubes de palabras, yo creo que es muy encantador la primera entrada que hiciste, porque permite, de hecho al tiro le hice una captura de pantalla mientras estaba hablando, porque de verdad que es interesante, es sugerente, así que yo creo que súper bien. Y en eso, un poco recogiendo esto que señalaba como el currículo oculto, yo creo que hay mucho de eso, digamos, en el tema de las constituciones, que lo ligo también con lo que señalaba Camila recién. Yo creo que es súper clave, porque voy a agarrar desde ese hilo para lo que quiero decir, que lo estaba aquí anotando, lo voy a dividir como en dos ámbitos. En neoliberalismo y en el proceso constituyente, ni siquiera en el borrador, en el proceso, porque a mí me parece que hay unas preguntas que por ahora van a quedar en stand-by, es decir, la convención constituyente, el proceso constituyente ya se acaba, y digámoslo así para calladito, ojalá que se acabe rápido, para que nos concentremos por mientras en el borrador y muy pronto en el texto definitivo, porque con eso, esa es la disputa que vamos a ver en los próximos 2 meses de campaña, y no me cabe ninguna duda que el triunfo de la prueba va a ser importante y masivo, porque el texto se va a defender. Pero justamente ahora me quiero referir a esta relación entre neoliberalismo y proceso constituyente, porque insisto que hay preguntas que van a quedar pendientes, déjame hacer spoiler de mí mismo, que tienen que ver probablemente con el tipo de democracia que en una sociedad como la chilena nos queremos dar o nos podemos dar. ¿Ya? Ya, dejo ahí el spoiler. Entonces vuelvo a la Camila, que es una cosa clave. Claro, efectivamente, no es la Constitución del 80 la que pone encima de la mesa el neoliberalismo. Es más, se hace cargo de un discurso de época. O sea, si el neoliberalismo es una discusión larga, pero deja tomarme un par de minutos que a mí son centrales, yo diría que son dos características que a mí me resuenan, me hacen sentido y las quiero compartir con ustedes. Uno, la antipolítica. El neoliberalismo es la supresión de la política. Porque está el capitalismo como modo de producción, donde probablemente por ahora no hay lado de afuera. Yo creo que no hay sociedades que no puedan ser capitalistas, incluyendo sociedades con gobiernos de izquierda. ¿Ya? O sea, no, pueden haber gobiernos, 20 años gobiernos de izquierda. No es posible salir. Porque está más íntimamente ligado a una forma de entender la democracia, una democracia liberal. Hay un discurso que es hegemónico, que está en crisis, pero que al menos en Occidente es muy hegemónico. En realidad, hagamos el matiz que es en Occidente. Ya no. A veces uno dice el mundo y en realidad está pensando en un tercio del mundo. Pero bueno, es el mundo que conocemos. Lo más probable es que nos movamos por Latinoamérica, viajemos a Europa y nos vamos a encontrar más o menos con el mismo mundo, con los mismos sentidos comunes. Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo, como una que a mi juicio tiene un componente, insisto, lo propiamente económico está en el capitalismo. El neoliberalismo es un extremo donde el elemento cultural es muy clave. Entonces, la antipolítica del neoliberalismo es central, es brutal para entenderla, porque hay la exacerbación de demostrar que en realidad la política no sirve de nada. Es a partir del neoliberalismo que en realidad, ¿de qué sirven los sindicatos? El neoliberalismo el que glorifica la idea que las identidades no están en ser trabajador, trabajadora. No, la identidad está en ser cliente, en ser consumidor.
Y la verdad que el neoliberalismo se ha notado puntos porque termina siendo eficiente en aquello. Es decir, parece que no está malo ser cliente, ser consumidor, tengo hoy mis derechos, trabajo, después peleo por lo mío, lo exijo a tiempo. ¿Ah? Ahí hay un elemento cultural, lo exijo a tiempo. Ahora, yo lo pagué. Eso es clave, eso yo creo que nos define como chilenos. Es muy global, pero en Chile nos define caleta como chileno y chilena. Entonces, esa cosa antipolítica. Y lo segundo, que va a mi juicio ligado, es que además, y ahí yo creo que eso es más peludo, es que además nos ha determinado mucho los deseos. O sea, nosotros deseamos neoliberalmente. Fíjate, hace unos años atrás, pasado como 3, 4 años, tuvimos una reunión de papás, mi hija de cuarto medio, había una situación complicada en el curso, y la psicóloga, la Jimena Paillacán, psicóloga bacana ella, feminista, de viejo cuño, en fin, y ella decía, nos contaba, entonces le preguntaba a los papás y mamás que estábamos en la reunión, en un colegio así como medio alternativo, con papás medio de izquierda casi todos y mamás y no sé qué. Buena onda, ¿ya? Entonces decía, bueno, ¿qué problemas tienen ustedes con sus cabros? Cuarto medio, 16, 17 años. No, puta, es que no sé qué, no sé cuánto, en realidad, claro, entonces va con la polola a la casa siempre, yo por supuesto, está bien que se quede con la polola. Ahora igual, de repente, chuta, los domingos en la mañana, yo salgo en bata, está con la polola, es como que también, claro, pero ¿cómo le voy a decir? Porque en el fondo, ¿cómo tan retrógrado? ¿Cachai? ¿Cómo yo, mamá, tan retrógrada de impedir que me... Está bien. Y ella decía, escuchando ese tipo de testimonio, decía, oye, pero, a ver, un momento, ¿qué tipo de deseo tiene tu hijo? ¿Acaso tiene una sexualidad responsable? Hace todas las cosas, aporta, trabaja un par de horas a la semana para generar lucro, aunque no sea significativo? ¿Es maduro emocionalmente, qué sé yo? O de repente después cambia por otra polola, por otro pololo, no sé qué, y en realidad es sencillamente un motel gratuito y lo utiliza como un cliente en su propia familia. Y ahí ella decía, lo que hay ahí es deseo neoliberal. Y todos los papás y mamás, tipo, ¡pah! Como que nos explotó la cabeza. Y es interesante ese punto, porque yo creo que eso está mucho en el alma. Y yo creo que en eso, mira lo terrible. A veces uno denosta y lo dice, el facho pobre, no sé qué, pero yo creo que el virus neoliberal lo tenemos toditos nosotros, que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Yo creo que hay pocos. Todo esto que quiero decir, toda esta mirada, podríamos estar horas, yo soy un latero, yo soy un fomeo, medalla dorada, me pasa con el tema del proceso constituyente, no el borrador, yo estoy fascinado con las pocas cosas que he mirado el borrador. Y yo votaría a prueba sin leer ni un artículo, porque los pelotudos que quieren rechazar, como Barken, Javierita Baray y compañía, esos hueones sí tienen que leérselo y tienen que demostrarlo. Pero nosotros y nosotras, que votamos a prueba, que elegimos a nuestros convencionales, yo cuando ese día que hice esas rayas, entregué en esas 155, pues 154 hombres y mujeres, lo que de ahí saliera. Nunca tuve la expectativa de revisar, porque sería como una cosa medio absurda, a mi juicio. Lo que yo hago es dar a prueba ese proceso de que muy participativamente y muy heterogéneamente se construyera paritaria, con inclusión de pueblos originarios, etcétera, con listas de independientes, y por lo tanto me parece que el resultado es bueno, y de ahí que hagan lo mejor que puedan. Así que yo lo voy a leer, por supuesto, pero yo apruebo sin leerlo, porque apruebo el proceso completo. ¿Mm? Nuevamente voy en ese tema. No me voy a relacionar clientelarmente con ese resultado. Confío en ese proceso, como muchas veces nosotros tenemos que confiar en ciertos procesos, a nivel micro, a nivel macro. Bueno, quería hacer ese punto, pero volviendo y un poco para cerrar, para entregar este aporte con el tema del proceso constituyente. ¿Cómo podía salir ese típico chiste? ¿Qué podía salir mal? Eso siempre que se dice. 154 hombres y mujeres, de eso el Parlamento, en sentido que es la réplica del Parlamento, la misma cantidad, los mismos distritos, los mismos, es el Parlamento más heterogéneo que ha existido en la historia republicana de Chile, en 200 años, incluyendo en el que está ahora Camila, que es más heterogéneo que hace 30 años, no sé qué, pero este Parlamento sigue siendo el Parlamento que la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente, el más heterogéneo en términos de clases sociales, de lugares, de territorios, de pertenencias, de militancias y no militancias, no sé qué. Súper heterogéneo. Fue una virtud, fue una elección muy virtuosa, porque nos generó un Chile real puesto en posiciones de poder. Yo, por ejemplo, apoyé a una tía de furgón, que se hizo conocida porque se puso un traje Pikachu y salió. Esa fue mi candidata. No me interesa saber en qué va a estar ella el año que estuvo.
Hablé 3 veces con ella. Me interesaba que alguien de lo Hermida, que del furgón, estuviera, tal como me interesa que otros 153 personas, además de ella, estén y conversen. Y por lo tanto, obvio que de ese proceso lo que iba a salir era entropía, o para ponerlo como le gusta a la prensa, discusiones caóticas, po. Obvio. O sea, ¿qué otra cosa podría suceder de juntar a 154 personas, la mitad hombres, la mitad mujeres, con pueblo originario, en fin, no sé qué nada, después de un proceso? Obvio. Por lo tanto, desde mi perspectiva, me parecía lógico. Pero eso generó inmediatamente, era previsible, obvio, generaba inmediatamente el discurso de lo caótico, etcétera, que obviamente la prensa tradicional y todo lo exacerban, pero que engancha, nuevamente voy al espíritu neoliberal, con un espíritu que está instalado. Voy cerrando, Vladimir, diciendo que el estallido social, de alguna manera este discurso de época refundacional, dice, no queremos cocinas. Pero no sé si no queremos cocina. Y ahí hay un tema. Porque la cocina es ordenada. Po. La cocina, la gracia, por eso la metáfora es la cocina en la política, es que te juntáis en un lugar donde no se te ve. Por lo tanto, la cocina funciona durante años con los Andrés Saldívar, con los Guido Girardi, con en fin. Funcionaba. Po. Y después aparecían los acuerdos. Ni te enterabas. Veíais que se había votado y que se aprobó tal ley, que se hizo tal cosa y que el consenso y no sé qué, no sé qué. Eso hizo crack el 18 de octubre. Pero no necesariamente tenemos instalado el chip para valorar estos procesos de disensos y de acuerdos lentos y problemáticos porque tenemos muchas perspectivas distintas y no solo dos en pugna. Y donde además hay mucha ética y hay mucha convicción detrás de cada uno de estos planteamientos. Entonces, que la Convención Constituyente haya tenido toda esta, independiente, por supuesto, se cometieron errores, pero insisto, en un grupo heterogéneo de 154 hombres y mujeres, obvio que van a cometer errores, 2, 3, 5, 10, 20, obvio, obvio. Pero eso aparece como problemático. ¿Ah? De hecho, hay algunos que lo hicieron, como Teresa Marinovich, de manera decidida, buscaron permanentemente que todo fuera caótico. Esa fue su tarea. Y está bien que estén ahí. Entonces, bueno, en fin, yo creo que ha sido complicado, porque en realidad yo creo que nos queda la pregunta de cómo vamos a seguir construyendo en el futuro un tipo de democracia donde de verdad construyamos bases para que siga siendo inclusiva y participativa la política, pero nos acostumbremos a que eso es un camino más pedregoso que la carretera o la autopista pavimentada, concesionada de la política tradicional, bipartidista y muy ordenadita y con cocina. Así que es una pregunta que queda abierta. Muchas gracias y perdonen porque seguro que me pasé.